Hay una luz que se niega a parpadear. Una llama que arde con una pureza sobrenatural, sin emitir el humo negro y denso que caracteriza a las velas baratas. En la Ciudad de México de 1935, una era de grandes transformaciones y sombras crecientes, esa luz solo podía encontrarse en un lugar, la Cerería de la Amargura, en un callejón estrecho cerca del Panteón de Dolores. Si están buscando historias donde lo sacro se pudre en lo profano, donde la fe se consume lentamente con un horror inaudito, han llegado al expediente que buscaban. Hoy abrimos las crónicas de un pánico que se esparció más silencioso que cualquier rumor. Antes de que encendamos la primera vela en esta oscuridad, queremos saber, ¿desde dónde nos están escuchando hoy? Dejen su comentario, pues en este relato, la luz de su presencia es vital. La dueña de la cerería era doña Elvira, una mujer de unos 50 años, de mirada penetrante y una austeridad sombría. No vendía cualquier vela, vendía la única vela que, según se decía, garantizaba que el alma del difunto encontraría el camino a casa en el Día de Muertos. Su producto estrella era la vela del fiel difunto, un cirio de un color blanco hueso, de textura cerosa y un aroma sutilmente dulce, casi floral, que no se parecía a nada conocido. La demanda por la vela del fiel difunto era enorme, especialmente entre las familias de los barrios más antiguos que valoraban la tradición por encima del costo. La vela de doña Elvira era cara, 3 veces más costosa que el cebo de res tradicional, pero prometía una llama limpia, sin humo, y una duración que duplicaba la de cualquier otra. La gente decía que el cebo común se consumía rápido, la vela de doña Elvira se consumía con reverencia. El secreto de su cera era un misterio comercial celosamente guardado. Cuando se le preguntaba, doña Elvira solo sonreía con su mueca seca y respondía con una frase que, en su momento, parecía un piadoso recurso de ventas: mi cera es especial, hijo. No la hago con grasa de animal, sino con la grasa de mis fieles difuntos. Es la ofrenda más pura que podemos darles. Es su última luz. La gente asumía que se refería a una bendición, a una superstición esotérica o quizás a la mezcla de ceras naturales más raras. Nadie, en la fe ingenua de la época, imaginó la escalofriante literalidad de su afirmación. La materia prima de doña Elvira no venía de una granja, sino de un acuerdo personal y privado que había establecido con el encargado de las exhumaciones del Panteón de Dolores, un hombre llamado don Rómulo, que también era, convenientemente, el sepulturero nocturno. El negocio de doña Elvira florecía en la necesidad, y su materia prima se obtenía bajo el manto más denso de la noche, en el silencio profano de las catacumbas del panteón. El ritual de doña Elvira se basaba en la idea de que la grasa humana purificada era el combustible más perfecto. No era por sadismo, sino por la misma obsesión técnica que hemos visto en otros expedientes, la búsqueda de la pureza absoluta para lograr la llama eterna. Y en 1935, la gente de la Ciudad de México estaba a punto de descubrir la diferencia, terrible y literal, entre la parafina y la grasa de sus seres queridos. La Cerería de la Amargura era un local pequeño y discreto, pero su sótano, oculto bajo una pesada tapa de cedro, era el verdadero corazón de su macabro imperio. Las calles de la Ciudad de México de los años 30 vivían bajo una luz precaria, y esa oscuridad era el escenario perfecto para el pacto entre doña Elvira y don Rómulo, el sepulturero de Dolores. El negocio de don Rómulo era la exhumación. Dada la falta de espacio en los panteones, los restos eran sacados de las tumbas comunes después de 3 o 5 años, dependiendo del contrato, y trasladados a osarios. Pero la madre naturaleza no siempre colabora, la descomposición a veces era incompleta. Y era en estos cuerpos, todavía ricos en adipocitos, donde doña Elvira encontraba su grasa de sus fieles. El acuerdo era simple y brutalmente mercantilista. Don Rómulo, un hombre corpulento y silencioso, recibía un pago en efectivo, 10 veces superior a su sueldo de sepulturero, por cada entrega de materia prima. Las entregas se realizaban siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada, cuando la niebla del amanecer cubría la capital y el silencio era total. El carro de mano de don Rómulo, camuflado bajo lienzos,
transportaba los restos no reclamados, que eran los cuerpos que aún conservaban tejido adiposo. El proceso de refinación de doña Elvira era una mezcla de alquimia y carnicería. En el sótano, el olor a incienso quemado intentaba, en vano, ocultar el hedor a rancio y a química orgánica. El corazón del sótano era un crisol de hierro fundido, un recipiente del tamaño de una bañera pequeña, calentado por una rudimentaria pero potente caldera de leña. El proceso iniciaba con la extracción. Utilizando herramientas quirúrgicas viejas y pesadas, doña Elvira y una ayudante muda y jorobada, de la cual nadie en el barrio conocía el nombre, se encargaban de separar el tejido adiposo del resto de los restos. La grasa, aún pegada a los músculos y la piel, era colocada en el crisol. Aquí venía el secreto de la pureza que doña Elvira tanto alardeaba, el doble hervido. La grasa humana, rica en glicerol y ácidos grasos de cadena larga, se fundía lentamente. El primer hervido eliminaba la mayor parte de las impurezas sólidas y los restos de fluidos. La grasa flotante, un aceite amarillo turbio, era colada con paños de lino grueso. Pero era el segundo hervido lo que hacía la vela del fiel difunto tan especial. En este punto, doña Elvira añadía una mezcla secreta de compuestos, principalmente cera de abeja natural, para mejorar la estabilidad y una tintura de hierbas aromáticas muy concentrada, de origen desconocido. Esta tintura no solo perfumaba la mezcla con ese aroma dulce y engañoso, sino que funcionaba como agente blanqueador y purificador, eliminando el color amarillento y dejando una cera blanca inmaculada, casi de porcelana. El resultado era la cera pura, la grasa humana refinada hasta un punto de estabilidad perfecta. Esta cera no producía humo al quemarse porque su composición era mucho más limpia que el sebo animal ordinario. Al quemarse, se convertía en vapor, no en hollín. Era, objetivamente, un combustible de una calidad superior. Doña Elvira, con sus manos finas, luego moldeaba la cera en sus famosos cirios, insertando mechas de algodón trenzado a mano. El proceso era lento, y la producción, limitada a unos 50 cirios a la semana, lo que justificaba su alto precio y la exclusividad. A finales de 1935, la cerería de la Amargura había vendido miles de velas. Las familias más devotas de la Ciudad de México habían, sin saberlo, incinerado la grasa de los difuntos desconocidos en sus altares, creyendo que rendían un homenaje de fe. El horror de doña Elvira no era la crueldad, sino la utilidad. Ella había convertido la descomposición en una forma de negocio y había perfeccionado la materia más tabú en el producto más sagrado, una llama eterna hecha de carne. Pero en los callejones del barrio, el rumor comenzó a extenderse, alimentado por el hedor esporádico que se escapaba del sótano de la cerería, un olor a metal quemado y carne podrida que, incluso el incienso más fuerte, no podía sofocar por completo. En la Ciudad de México de 1935, el conocimiento y la ignorancia coexistían a escasos metros de distancia. Mientras la gente se persignaba ante las velas del fiel difunto, un joven estudiante de medicina, Rafael Mendoza, comenzó a dudar. Rafael vivía cerca del Panteón de Dolores y conocía la reputación de la cerería de la Amargura. Su abuela, una mujer piadosa, había insistido en comprar un cirio para el altar familiar, alardeando de su llama pura y sin pecado. Rafael, sin embargo, era un hombre de ciencia, fascinado por la química orgánica. Lo que lo perturbó no fue la historia de la grasa de sus fieles, sino el olor que desprendía la vela de su abuela, incluso sin estar encendida. No era acebo de res, que es grasoso y rancio. Tampoco era completamente a cera de abeja, que es dulce y limpia. Era un aroma dulce, sí, pero con un matiz metálico y mineral que Rafael había aprendido a identificar en el anfiteatro de la universidad, el olor de la materia orgánica altamente concentrada. Su curiosidad profesional se convirtió en una obsesión macabra. ¿Cómo podía doña Elvira producir una cera tan superior y en tal volumen, si la grasa animal común era tan cara y de tan baja calidad? Rafael decidió aplicar sus conocimientos de anatomía y química.
Con el pretexto de necesitar cera de alta pureza para un experimento universitario, compró una de las velas más pequeñas de doña Elvira. La vendedora lo observó con su mirada austera, y por un instante, Rafael sintió un frío que no era propio del clima. En el laboratorio improvisado de su pensión, Rafael comenzó su análisis. Primero, el punto de fusión. La cera de doña Elvira se fundía a una temperatura notablemente más baja que la parafina y ligeramente más baja que el sebo de res, pero se mantenía líquida con una viscosidad inusual. Esto sugería una proporción alta de lípidos insaturados, comunes en ciertas grasas, pero con una estabilidad anómala. Luego, la prueba de combustión. Rafael encendió una pequeña muestra. Tal como prometía doña Elvira, la llama ardía con una quietud increíble. No parpadeaba, no humeaba, no dejaba rastro de hollín. La combustión era casi perfecta. Rafael anotó en su cuaderno, combustible orgánico de pureza excepcional. Baja emisión de carbono. Rendimiento extraordinario. La vela, técnicamente, era una obra maestra. Pero fue la prueba microscópica la que destrozó su escepticismo. Rafael disolvió una pequeña porción de la cera en un solvente caliente y examinó el residuo en el microscopio que tanto le había costado conseguir. Encontró diminutas partículas que no eran típicas de la cera de abeja o la de origen animal, minúsculas fibras proteicas, cristalizadas por el calor, y lo que parecían ser trazas de calcio finamente pulverizado, demasiado minúsculas para ser vistas a simple vista. La anatomía gritó en su mente. Esas partículas, dispersas en la grasa purificada, eran restos de tejido conjuntivo y hueso. El sebo animal purificado contiene estas impurezas, pero las trazas que Rafael vio tenían una composición molecular demasiado compleja, con patrones proteicos que solo se encuentran en los mamíferos superiores. Rafael hizo el único experimento que faltaba, el que ningún estudiante debería hacer. Comparó la muestra de la vela con una muestra de grasa cadavérica que había obtenido con permiso para un estudio de descomposición en la universidad. El resultado fue inequívoco: la composición lipídica, la densidad de los ácidos grasos y las trazas de proteínas orgánicas complejas coincidían con la grasa humana. El significado de la frase de doña Elvira se desplomó sobre él con el peso de 100 ataúdes: mi cera es la grasa de mis fieles difuntos. No era una bendición, era una confesión literal de canibalismo industrial. El pánico de Rafael fue inmediato, pero su resolución científica fue más fuerte. No podía ir a la policía solo con un análisis microscópico. Necesitaba la fuente. Necesitaba saber cómo se obtenía. Recordó los rumores del barrio sobre los movimientos nocturnos cerca del panteón y el hombre taciturno que trabajaba allí. Rafael unió las piezas del rompecabezas: el panteón de Dolores, las exhumaciones y la grasa perfecta. Esa misma noche, impulsado por una mezcla de terror y justicia, Rafael decidió seguir al sepulturero, don Rómulo. Se armó con su cámara de placas de vidrio, un instrumento lento y voluminoso, pero capaz de capturar imágenes en la penumbra. Su objetivo: documentar el pacto de la noche entre la cerería de la amargura y el panteón, y exponer la verdad que ardía con una luz tan pura y tan terrible. La noche en que Rafael Mendoza decidió actuar era una de esas noches sin una que la Ciudad de México de 1935 usaba para ocultar sus secretos. El aire estaba espeso con la niebla baja que se elevaba del valle, un telón perfecto para el horror. Rafael se había posicionado en un punto estratégico, el muro exterior del Panteón de Dolores, desde donde podía observar el portón de servicio y el callejón lateral que conducía a la cerería de la amargura. Se había cubierto con un abrigo oscuro, llevando consigo no solo su voluminosa cámara de placas de vidrio, sino un temor helado que se anidaba en su estómago. La espera fue de más de 4 horas. El silencio de la noche era roto solo por el grito ocasional de un gallo o el ladrido lejano de un perro. Finalmente, cerca de las 2:30 de la madrugada, el portón de servicio del panteón se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. Don Rómulo, el sepulturero, emergió empujando su habitual carretilla de madera. El carro no llevaba herramientas ni flores marchitas.
Estaba cubierto por una lona de arpillera gruesa y su movimiento era torpe, pesado, indicando una carga considerable. La forma debajo de la lona no era cuadrada ni regular, tenía el contorno inconfundible y alargado que el estudiante de medicina había visto demasiadas veces en el anfiteatro. Rafael sintió un escalofrío que no pudo disimular. Ajustó los focos de su cámara, un proceso lento y ruidoso que le hizo temer ser descubierto. La luz artificial era casi inexistente en esa parte del barrio, y la oscuridad era su aliada y su principal obstáculo. Don Rómulo avanzó por el callejón con una prisa que traicionaba el peso de su carga. Rafael lo siguió a una distancia prudente, usando las sombras proyectadas por las viejas casas de 2 pisos. La carretilla se detuvo frente a la puerta trasera, discreta y sin letreros, de la Cerería de la Amargura. La puerta se abrió inmediatamente. Doña Elvira no esperó a su cómplice en el umbral, sino que salió al callejón, vestida con un delantal de lino sucio. No hubo saludos, solo un intercambio silencioso de miradas que sellaba su complicidad. Doña Elvira sacó de su delantal una bolsa de cuero abultada que contenía monedas de plata. La transacción, la venta de los restos no reclamados, fue rápida y sin palabras. Pero el horror no se detuvo en el intercambio. Don Rómulo y doña Elvira, con la ayuda de la ayudante muda, comenzaron a descargar el carro. La lona fue levantada con cuidado. Rafael, desde su escondite detrás de 3 tinacos de basura, no pudo evitar jadear. Lo que yacía en el carro no era solo tejido adiposo, era un cuerpo, aunque parcialmente descompuesto, envuelto en un sudario de lana áspera. El estudiante de medicina, con la adrenalina disparada, logró estabilizar su cámara. Ajustó la apertura y el tiempo de exposición, pidiendo silenciosamente que la poca luz de la calle fuera suficiente. El obturador se cerró con un chasquido seco, que en ese silencio pareció un disparo. 1, 2 y 3 veces capturó el momento, el cuerpo en la carretilla, el rostro inexpresivo de don Rómulo y la figura austera de doña Elvira supervisando el cargamento. Justo cuando don Rómulo terminaba de descargar el macabro contenido en el interior de la cerería, el perro de un vecino comenzó a ladrar con histeria. El sepulturero, sobresaltado, giró su cabeza en la dirección del sonido. Doña Elvira, sin embargo, miró directamente hacia el escondite de Rafael. Su mirada era fría, calculadora, pero había algo más, una certeza espeluznante. Era como si la luz de la vela, esa luz sin humo, le hubiera otorgado una visión sobrenatural. Rafael, aterrorizado, entendió que había sido descubierto. No esperó. Agarró su cámara y huyó del callejón, corriendo hasta que el eco del panteón fue reemplazado por el ruido seguro del tranvía en la avenida principal. Había conseguido las pruebas, las 3 placas de vidrio con la imagen del trueque cadavérico. A la mañana siguiente, Rafael no fue a la universidad. Fue directamente a la comandancia de policía, en el centro. El comandante, un hombre ya cansado por los rigores de la vida citadina, inicialmente desestimó la historia como el delirio de un estudiante de curiosa inclinación. Pero cuando Rafael expuso las 3 placas fotográficas ante la luz de la oficina y les explicó, con términos clínicos, el análisis de la cera y la composición de la grasa de sus fieles, el escepticismo se transformó en un horror gélido. La policía tenía la evidencia del pacto. Ahora solo faltaba descender al sótano de la amargura para confirmar la pesadilla. La intervención policial en la Cerería de la Amargura ocurrió pocas horas después del testimonio de Rafael Mendoza. El comandante, ahora convencido por la frialdad de las pruebas fotográficas y el análisis clínico de la cera, movilizó a 5 oficiales y a un médico forense. La operación se ejecutó al mediodía, buscando evitar el velo de la noche que había protegido el horror por tanto tiempo. Al llegar, la fachada de la cerería era la de un negocio honesto y piadoso. Doña Elvira estaba detrás del mostrador, inmóvil y vestida de luto riguroso, atendiendo a una clienta que solicitaba 2 cirios para una novena. Cuando el comandante entró, con el rostro duro, y mostró la orden de cateo, doña Elvira no mostró sorpresa.
su rostro se mantuvo como una máscara de cera. Solo dirigió una mirada helada a la calle, como si supiera que el joven estudiante de medicina era el responsable. Mi trabajo es la luz, comandante. Y la luz no tiene secretos, dijo con su voz seca. El médico forense, al entrar, inmediatamente percibió el olor que Rafael había descrito, una mezcla compleja de cera, hierbas aromáticas y un sutil pero inconfundible tufo a rancio, a hueso húmedo. La búsqueda no se centró en la tienda, sino en el sótano, la verdadera cámara de operaciones. Los oficiales tardaron 15 minutos en encontrar y abrir la pesada tapa de cedro que daba acceso al subsuelo. La oscuridad del sótano, rota por las linternas de los agentes, reveló la pesadilla industrial de doña Elvira. El aire allí era denso y caliente, saturado con el hedor a grasa hirviendo y químicos purificadores. Los oficiales vomitaron al ver la escena. En el centro, ardía la caldera de leña que mantenía caliente el crisol de hierro fundido, el recipiente del tamaño de una bañera. El crisol contenía una masa de líquido amarillo turbio, humeante, sobre la cual flotaba una espuma blanquecina. Al lado, una mesa de trabajo de metal estaba manchada con residuos y rodeada de herramientas de corte, ganchos y cubetas de drenaje. El horror se hizo tangible cuando el forense, con guantes, examinó las cubetas. Encontró restos de lo que parecía ser tejido fibroso no disuelto y, lo más espeluznante, pequeñas esquirlas de hueso triturado que el doble hervido no había logrado eliminar por completo. El médico forense no necesitó un microscopio, la evidencia era innegable, la cera especial estaba en proceso de ser refinada. La ayudante muda y jorobada, que se encontraba en el rincón más oscuro, no intentó huir. Solo señaló con su dedo tembloroso hacia una estantería de madera. Allí, en un orden macabro, se alineaban 12 frascos de vidrio etiquetados con fechas y nombres, o a veces, solo con un número romano. Eran frascos de conserva, y cada uno contenía un puñado de objetos personales, un anillo de bodas, un crucifijo de metal barato, un botón de nácar, un mechón de pelo atado con cinta. Eran los descartes que doña Elvira guardaba después de que la materia orgánica había sido despojada de su esencia para el crisol. La estantería era el osario emocional de sus víctimas. Mientras los oficiales documentaban la escena, don Rómulo, que había sido localizado en el panteón, fue llevado al sótano. Al ver la operación expuesta, su estoicismo se rompió. No negó nada, solo lloró por el dinero perdido. El sepulturero confesó que su cómplice no era la dueña, sino el cuerpo que ya estaba siendo exhumado para dar espacio a otro, el resto no reclamado que las familias, por pobreza o abandono, ya no venían a buscar. Doña Elvira, al ser confrontada con la evidencia de su sótano, fue la única que no se inmutó. La trajeron al borde del crisol, donde su cera se enfriaba lentamente. El comandante le preguntó, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Por qué la grasa humana? Doña Elvira sonrió por única vez, una expresión que no contenía alegría, sino una convicción absoluta. La cera de abeja se agota, el sebo animal humea y peca. La grasa de mis fieles, es la única materia que arde con la devoción del alma. Su pureza es eterna, comandante. Es la luz de la piedad, convertida en llama. Para ella, el acto no era asesinato, sino una forma retorcida de transustanciación, de convertir lo efímero del cuerpo en la luz eterna del cirio. El comandante ordenó vaciar el crisol y sellar el sótano. El fuego de la caldera fue apagado. Por primera vez en años, la cerería de la amargura se sumió en una oscuridad total. La llama pura y silenciosa de la vela del fiel difunto había sido extinguida, y el olor a carne derretida se mezcló con el aire frío de la Ciudad de México, revelando el verdadero combustible de la fe ciega. La noticia del hallazgo en la cerería de la amargura cayó sobre la Ciudad de México como una losa helada. El escándalo de doña Elvira y su grasa de sus fieles fue más allá del simple asesinato, golpeó el corazón de la devoción popular. Los periódicos de 1935 se agotaron en horas, con titulares que gritaban sobre la caníbal de las velas y la profanación del altar. El impacto social fue inmediato y catastrófico.
La vela, el símbolo más antiguo de la fe y la memoria, se había convertido en el vehículo del horror. Miles de familias que habían comprado el cirio puro de Doña Elvira para honrar a sus muertos sintieron una náusea colectiva. Se desencadenó una histeria de cera en los barrios antiguos, la gente corría a sus altares para examinar las velas que aún no se habían consumido, buscando el color hueso pálido o el aroma floral sospechoso que distinguía el producto de Doña Elvira. Se reportaron centenares de casos de personas que quemaron sus cirios en las calles en un esfuerzo desesperado por purificar sus hogares de la ignominia. El comandante de la policía, utilizando los 12 frascos de objetos personales recuperados del sótano y la confesión de don Rómulo, pudo rastrear a 14 víctimas confirmadas, cuerpos que el sepulturero había entregado a doña Elvira en el transcurso de 2 años. Eran restos de personas sin hogar, de indigentes y de aquellos cuyos cuerpos habían sido depositados en fosas comunes por no tener familiares que pagaran la permanencia en nichos privados. La víctima de doña Elvira era, consistentemente, la persona olvidada. El juicio de doña Elvira y don Rómulo fue el evento judicial del año. Don Rómulo, el sepulturero, se hundió en una culpa cobarde y se declaró culpable, implorando clemencia y alegando que solo había cedido a la presión económica. Doña Elvira, en cambio, se mantuvo firme en su delirio. Frente al juez, ante los periodistas y el público horrorizado, se presentó con la misma austeridad de su negocio, sin un atisbo de arrepentimiento. Su defensa no era legal, sino filosófica. Repitió su mantra con una calma escalofriante: yo solo convertí lo efímero en lo eterno. La grasa de mis fieles es la única que arde sin impureza. Mi trabajo era darles una luz que la corrupción de la carne no podía apagar. Su obsesión con la pureza de la llama era su única justificación, y esa convicción hizo su crimen más aterrador que cualquier acto de locura impulsiva. El análisis forense de Rafael Mendoza se convirtió en la pieza central de la evidencia, probando la composición biológica de la cera y la superioridad técnica del producto de doña Elvira. La paradoja era cruel: el combustible que había perfeccionado era, efectivamente, el mejor. Ambos fueron condenados a la pena máxima. Don Rómulo fue sentenciado a 20 años de prisión, perdiendo su trabajo y su reputación. Doña Elvira fue sentenciada a cadena perpetua. En prisión, ella siguió su ritual. Se dice que pasaba horas observando la lámpara de aceite de su celda, susurrando sobre la llama sucia y la impureza del petróleo. Su única petición, que le fue denegada, fue poder conservar una muestra de su cera especial para seguir experimentando con la combustión. El legado de doña Elvira no fue solo el miedo, sino la contaminación de la fe. Durante décadas, la gente del Distrito Federal, al encender una vela en un altar, sentía la punzada de la duda. Se preguntaban: ¿esta llama es solo cebo, o es el eco silencioso de un difunto? La vendedora de velas había demostrado que hasta el acto más sagrado de la devoción podía ser corrompido para alcanzar la perfección técnica de una llama que nunca parpadeaba. Su crimen había encendido una desconfianza eterna en el corazón mismo de la fe. La cerería de la amargura fue clausurada y demolida por órdenes municipales, a pesar de que los inspectores no encontraron contaminación química más allá de los residuos orgánicos. El sótano, el crisol de hierro y las herramientas de doña Elvira fueron fundidos en una acería, un intento desesperado por purificar el metal contaminado por el ritual. El terreno baldío que dejó la cerería permaneció vacío durante más de 10 años, un punto ciego en el ajetreado corazón del barrio, que nadie se atrevía a comprar o a construir, por el persistente rumor del olor. El sepulturero, don Rómulo, terminó su condena en la cárcel y fue liberado como un paria. Regresó a un pueblo en la sierra de Michoacán, donde vivió el resto de sus días en la miseria y el desprecio, el hombre que había vendido la carne de los muertos por un puñado de monedas. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Doña Elvira, sin embargo, dejó un legado mucho más insidioso. Murió en prisión 15 años después de su condena, pero su obsesión por la pureza de la llama se incrustó en el folclore de la Ciudad de México.
La historia de la vendedora de velas se convirtió en una advertencia, una fábula de terror contada a los niños en las noches de noviembre. Se decía que si encendías una vela y su llama era demasiado quieta, si ardía con un color hueso pálido y no producía humo, debías apagarla inmediatamente y enterrarla, pues esa era la luz de la piedad de doña Elvira, hecha con la grasa de un alma que no podía descansar. El joven estudiante de medicina, Rafael Mendoza, el verdadero héroe de esta historia, terminó sus estudios y se convirtió en un respetado patólogo forense. Nunca se arrepintió de haber expuesto la verdad, aunque el horror de la cera humana lo persiguió toda su vida. Se especializó en el análisis de restos orgánicos, dedicando su carrera a dar nombre a los no reclamados que doña Elvira había explotado. Su acto fue un triunfo de la ciencia sobre la superstición pervertida, pero también una lección brutal sobre la capacidad humana de racionalizar la atrocidad bajo el velo de la eficiencia. La vela del fiel difunto es una leyenda que perdura, pero su impacto más profundo fue en la cultura de la fe. Los fabricantes de velas de cebo, que usaban grasa animal de forma honesta, vieron su negocio arruinado. La desconfianza forzó a la mayoría de los consumidores a cambiar a la parafina o la cera de abeja pura, no por su calidad, sino por su seguridad moral. La llama de la fe ya no podía ser ciega, tenía que ser examinada, verificada, para asegurar que no contenía el oscuro secreto de la cerería de la amargura. La historia de doña Elvira, la mujer que aseguró que su cera especial era la grasa de sus fieles difuntos, es la crónica de cómo el horror puede infiltrarse en la rutina diaria y en los ritos más sagrados. Es un recordatorio de que a veces, la luz más pura y hermosa es la que esconde la oscuridad más profunda, una llama que arde, silenciosa y sin parpadear, sobre la tumba de la confianza. Y con este escalofriante expediente cerramos las crónicas de la Ciudad de México de 1935. Les agradezco a todos su compañía inquebrantable en estos rincones de sombra. Si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a dejar un comentario. Saber desde dónde nos escuchan nos asegura que la memoria de estas historias no se extinga. Hasta la próxima vez, que la luz que guíe su camino no sea demasiado limpia.